Hoy nos vamos a sumergir en una de las fuerzas literarias más potentes y, curiosamente, una de las más desconocidas de la historia, una que ha estado moldeando la comedia y la crítica durante más de 2000 años. A ver, ¿qué pueden tener en común la Roma de los Césares, los bufones del Renacimiento y las comedias políticas más bestias de la Ilustración? A simple vista parecen mundos totalmente distintos, ¿verdad? Pues no, están conectados por una especie de hilo invisible, un ADN literario que lo une todo. Pues la clave está aquí, en un género literario que nació hace, ojo, 2300 años. Y no es un género cualquiera, es un arma literaria tan resistente, tan adaptable, que ha sobrevivido a la caída de imperios, a revoluciones y siempre usando la risa para soltar esas verdades que nadie se atreve a decir. Y lo mejor de todo es que la historia de quien lo inventó es casi tan loca como el propio género. Estamos hablando de un tipo que lo tuvo todo, lo perdió todo, vamos, una vida que fue una auténtica montaña rusa. Bueno, pues ese hombre, el que lo empezó todo, se llamaba Menipo de Gádara. Y su vida no solo es la clave para entender lo que creó, es que su propia vida es la primera gran sátira menipea. Vale, ¿quién era este Menipo? Pues vivió allá por el siglo III a.C. Nació en un sitio llamado Gádara, que hoy sería Jordania. Y bueno, lo importante es cómo empezó su vida, en lo más bajo de lo más bajo. Era un esclavo. Es que la vida de Menipo es un viaje de extremos absolutos. De alguna forma, que no sabemos muy bien cómo, consiguió su libertad. Pero ojo, que no se quedó ahí. Se metió a prestamista y le fue tan bien que amasó una fortuna gigantesca. Un auténtico millonario de la época. Y claro, cuando estaba en lo más alto, ¡zas!, le tendieron una trampa, una conspiración, y lo perdió absolutamente todo. De hecho, la historia cuenta, según Diógenes Laercio, que acabó quitándose la vida, totalmente ahogado por las deudas. Y fue precisamente esa caída en picado lo que le empujó de cabeza a la filosofía cínica. A ver, para los cínicos, la libertad de verdad, la auténtica, se conseguía pasando de todo lo que la sociedad valora. La pasta, el poder, el qué dirán, justo lo que Menipo había tenido y había perdido. O sea, su propia vida se convirtió en el ejemplo perfecto y trágico de esta filosofía. Y es justo de ahí, de esa vida de contrastes brutales, de saber lo que es tocar el cielo y luego morder el polvo, de dónde nace su gran invención. Un género literario totalmente radical, que iba a usar la risa como un arma filosófica. La sátira menipea es, en esencia, un cóctel molotov literario. Es caótica, es brillante. Pensemos que Menipo fue el primero que se atrevió a mezclarlo todo. Prosa con verso, lo más profundo con lo más ridículo, todo para atacar de frente las ideas de su época. A ver, la receta de Menipo era una locura para la época, totalmente revolucionaria. Imaginaos la mezcla. Coges un poco de filosofía seria y le metes chistes soeces. Creas historias que están en medio de un debate súper profundo y de repente, ¡pam!, una escena de escándalo. Y encima usas escenarios de fantasía, como viajes al inframundo, pero para hablar de los problemas del día a día. Pues eso es una sátira menipea en estado puro. Básicamente, lo que Menipo creó fue una especie de antifilosofía. Por un lado, tenías a los grandes filósofos construyendo sistemas súper serios, súper abstractos, solo para una élite. Y por otro, estaba él, con la risa como un martillo, derribando todas esas pretensiones, haciendo la crítica algo accesible para cualquiera. Era, ni más ni menos, que una rebelión intelectual en toda regla. La gran pena es que no nos ha llegado ni una sola de sus obras originales. 0. Pero sí conocemos algunos títulos, como La Necromancia. Y la idea era genial. En esta obra, Menipo bajaba al Hades, pero no para descubrir secretos cósmicos, no. Iba para que los muertos, que ya están libres de toda la tontería del estatus y la riqueza, le contaran lo absurdas que sean nuestras ambiciones aquí en la Tierra. La muerte, al final, como el gran nivelador. Pero, y esto es lo increíble, aunque sus libros se perdieron, su idea, su virus literario, fue súper contagioso. Tanto que ha sobrevivido durante siglos y siglos. El primer gran contagiado fue Luciano de Samosata, que por cierto también era sirio, como Menipo. Y Luciano no solo lo copió, sino que perfeccionó el estilo. Obras como sus Diálogos de los Muertos son un homenaje directísimo a Menipo. Y luego fíjate, hasta Séneca, el gran filósofo estoico, el paradigma de la seriedad, pues también se apuntó. Escribió la Apocolocintosis, que es una sátira menipea brutal, salvajísima, donde se ríe a carcajadas de cómo convirtieron en dios al emperador Claudio. Y por supuesto, no podemos olvidarnos del Satiricón de Petronio, que es ya la inmersión total en los bajos fondos de Roma, mezclando lo más grotesco con lo filosófico. O sea, Luciano, Séneca, Petronio, los pesos pesados de la literatura romana. Todos cogieron el molde de Menipo y lo usaron para abrir en canal a su propia sociedad.
Y entonces, parece que el género se echa una siesta durante la Edad Media. Pero solo lo parece, porque su espíritu, estaba muy lejos de haber muerto. Porque de repente, ¡pum!, resurge con una fuerza descomunal en el Renacimiento. Y estamos hablando de gigantes. Autores como Rabelais, con esa mezcla explosiva de lo más culto y lo más guarro, o el mismísimo Cervantes. El ADN de Menipo está por todas partes en sus obras. Y la cosa no para ahí. La Ilustración también se bebió este género. Los grandes satíricos como Jonathan Swift o Voltaire cogieron la caja de herramientas de Menipo, el viaje fantástico, la parodia, ese humor que corroe, y la usaron como si fuera un bisturí de cirujano para rajar la hipocresía de su tiempo. Vale, después de todo este viaje, ¿por qué nos importa esto hoy? ¿Qué podemos sacar en claro de la historia de este esclavo que se reinventó como filósofo? Pues el gran legado de Menipo, la idea central, es que la risa no es una tontería. Tiene un propósito. No es solo para pasar el rato, no es puro entretenimiento. Es una herramienta de pensamiento crítico. Es como ponerse unas gafas especiales para ver el mundo sin toda la parafernalia y las pretensiones. Lo que hizo Menipo fue, en el fondo, democratizar la crítica. Dejó claro que no hace falta escribir un tratado filosófico de 1000 páginas para desafiar al poder. Que a veces el arma más letal contra la arrogancia, contra la tiranía, es simplemente una verdad, soltada con ingenio. Y todo esto, claro, nos lleva a una última reflexión, una pregunta que conecta directamente el mundo de aquel esclavo de Gádara con nuestro mundo de hoy. La pregunta que queda flotando es: ¿quiénes son los menipos de hoy? Si nos paramos a pensar, ¿quiénes usan ahora el humor, la parodia y el sarcasmo para que nos cuestionemos la autoridad, la sociedad e incluso a nosotros mismos? El espíritu de aquel esclavo de Gádara sigue, sin ninguna duda, muy, muy vivo.